Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hora Deportiva a través de Última Hora y de D10. Hoy quien les habla Santiago Riquelme junto a Alcides Benítez, periodista del diario Última Hora de la sección Deportes y de D10. Vamos a estar hablando de Olimpia, del monarca del torneo Clausura 2024 que llegó a su fin. Ya está todo definido, campeón, vicecampeón, los descendidos, los clasificados a copas internacionales. Oficialmente llegó a su fin el segundo torneo, el segundo campeonato de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Solo resta definir el campeón de la Copa Paraguay, que va a ser el próximo viernes 6 de diciembre, la gran final entre Libertad y Nacional. Antes de entrar en tema, paso a saludar a mi compañero el día de hoy. Alcides, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Santiago, a nuestros oyentes, un gusto siempre compartir este espacio para hablar de Olimpia y su título número 47 en el fútbol paraguayo, que llega, creo, en un momento oportuno para el club, para sanear un poquitito esa, ese problema financiero que tiene a través de su clasificación a Copa Libertadores, más que nada, y también en un momento más que oportuno para su nuevo presidente, Rodrigo Cotonoes. Así es, si yo te preguntaba, Alcides, hace 4 meses y medio, 5, mitad de julio, comienzo de julio, ¿quiénes son los candidatos a quedarse con el título de clausura? ¿Vos me decías Olimpia, sí o no? ¿Estaban los planes o sorprendió a todos un poquito esta campaña del equipo de Palermo? Lo que pasa es que al tratarse de un equipo grande de Santiago es muy difícil de quitarle ese título por ser equipo grande Santiago, pero yo creo que corría con menos posibilidades en los pronósticos. Ahora sí, sorprendió este final que le dio Martín Palermo al consagrarse campeón, al encontrar un equipo. Pasaron muchísimas cosas y Olimpia creo que llegó con un final de año espectacular. Faltó un poquitito el Mundial de Clubes, pero eso ya era demasiado para la actualidad del equipo franjeado y no estaba luego en sus manos, ¿verdad? No estaba en su poder de clasificar directamente a ese Mundial de Clubes. Así es, yo coincido. Yo digo que Olimpia no era candidato. Eso se podía ver también en la prensa especializada, los periodistas, nadie le daba nada a Olimpia. Pero había motivos para que eso ocurra. Y uno de los motivos era que en el Apertura Olimpia no tuvo un buen funcionamiento con Palermo. Ya Palermo llega a comienzos de la Apertura, unas fechas después. Y el equipo no funcionaba. Esa Apertura lo termina ganando Libertad en la última fecha prácticamente a Cerro Porteño, que le había arrebatado el primer puesto. Luego Cerro pierde con Luque. Y era un mano a mano entre Libertad y Cerro, que coincidimos, me parece que eran los dos mejores equipos de ese primer semestre. Y Olimpia no mostró mucho en ese primer semestre ya con Palermo. Y a eso hay que sumarle que en la pretemporada Olimpia no mostró gran cosa en los amistosos. Olimpia jugó 3, 4 amistosos. Creo que no recuerdo si ganó uno o no ganó ningún partido, pero el rendimiento colectivo fue pobre o fue por debajo de lo que uno podía esperar. Y también hay que sumarle que Olimpia no pudo contratar. Y no solo que no pudo contratar, sino que se le fueron jugadores. Algunos importantes como Fernando Cardoso, un titular en el mediocampo, Saúl Salcedo, titular en la defensa, se le fue su arquero suplente, se le fue su 9 goleador que siempre entraba en los segundos tiempos a marcar la diferencia como Bruera. Es decir, se le fueron 4 o 5 jugadores que tenían minutos y no llegó nadie, salvo alguno que otro que volvió de un préstamo. Entonces, todo eso, el flojo rendimiento en el primer semestre, la floja pretemporada en cuanto a resultados y rendimiento en los amistosos, que no pudo contratar y que encima se le fueron jugadores, uno decía, bueno, no, Olimpia va a ser difícil que pelee este torneo clausura. Uno podía suponer que Cerro, que se le había escapado el apertura en las últimas dos fechas ante Libertad, o que el propio Libertad, que venía con el mote de tricampeón del fútbol paraguayo, iba a volver a ser un mano a mano entre ellos dos. Porque los demás equipos, con todo respeto, yo creo que nadie daba nada tampoco por Nacional, por 2 de mayo, que hicieron grandísimas campañas. El propio Guaraní con Francisco Chiqui Arce, A Meliano hay que sumarle en el segundo. Ameliano.
pero ninguno de esos equipos estaba en los papeles previos que podían pelear el campeonato. Me parece que todos coincidíamos que era Cerro Libertad y Olimpia empezó ya en ese primer partido ante Libertad, la primera rueda, donde le gana 4-0, demuestra un gran rendimiento, contundencia. Y desde ahí yo dije, este Olimpia puede pelear el campeonato. Y a todo eso se le sumó que los demás equipos, estos que hablábamos de Libertad y Cerro, empezaron a caer. Entonces, Olimpia se fue armando desde ahí y fue ganando un campeonato. Nosotros decíamos, repetimos esto durante varios podcasts, que el campeón iba a ser el menos malo, pero no sacándole mérito a Olimpia. Porque Olimpia fue un campeón, es cierto, no fue un campeón que brilló de punta a punta y ganó todos los partidos. Y Olimpia se ponía las pilas y no fallaba, iba a ser campeón ya no 2 fechas antes del final, 6 fechas antes del final. Así es. Pero Olimpia falló mucho, pero es cierto, dentro de todos, Olimpia fue el mejor. Me parece que fue un título merecido, fue el equipo que más ganó, el equipo que menos goles recibió, el equipo que mostró solidez defensiva, que con un juego directo, quizás no tan vistoso, lastimó a los rivales, ganó los partidos que tenía que ganar. Aquel clásico 3-0 le ganó a Libertad 2 veces, una vez 4-0. Luego en la segunda rueda, en un partido clave donde Olimpia tenía que ganar o Cerro se ponía 3, Olimpia le gana a Libertad con gol de Ron de Red 1-0. Entonces, Olimpia en los momentos justos golpeó. Y ahí fue armando este título del torneo de clausura. Que repetimos, nadie le quiere sacar mérito a Olimpia. Para mí es un gran campeón. Pero repito, se dieron algunas cosas que ayudaron para que Olimpia disfrute hoy el título. ¿Y qué análisis hace Alcides de este Olimpia en general? ¿Cómo ves este rendimiento? ¿Coincidís en que fue un poquito de los dos que Olimpia aprovechó y que los demás también como que cayeron? Sí, es una ecuación perfecta para la campaña de Olimpia. Eso es lo que estás mencionando, ¿verdad? Un poco de los dos. Y lo que yo tengo que resaltar, Santiago, de la campaña de Olimpia es la reacción que tuvo. Porque una vez que cayó, siempre se levantó y enderezó su camino. Entonces, esa cualidad de reponerse de las adversidades tuvo el equipo de Palermo y ese es un mérito de campeón. Primer punto, ¿verdad? Y después otro que es mérito del entrenador de Martín Palermo es que encontró rápido el equipo, encontró muy rápido el equipo, encontró su zaguero central. El arquero era indiscutible, el arquero es indiscutible desde un principio. Después encontró sus laterales, encontró la dupla central. También Richard Ortiz, una columna vertebral clave de la campaña de Olimpia y rapidísimo estabilizó el equipo y yo creo que también en eso sacó mucha ventaja Olimpia. Así es, yo coincido en que Palermo fue determinante porque potenció, primero que apostó por varios jugadores y después los potenció. Y no le tembló el pulso para dejar en el banco a, por ejemplo, Derly González y Lucas Prato. Ambos terminaron siendo suplentes en este Olimpia. Dos Ujú. jugadores de una gran categoría, sin duda alguna. Derly y Prato no vamos a estar cuestionando nada, pero son dos jugadores que hoy con Palermo son suplentes Son en suplentes. Olimpia. Sí, sí. El titular, por ejemplo, es un Eric López que muchos quizás no apostaban, volvió, no te digo gratis, pero volvió a Olimpia para relanzar su carrera prácticamente. Eric López, que no llega ni a los 25 años, que había debutado ya en Olimpia en 2018-19, fue campeón. Luego se va a los Estados Unidos, tuvo un paso por Argentina en Banfield a préstamo y vuelve a Olimpia para relanzar su carrera en un puesto donde él no había explotado, porque él cuando explota en Olimpia explota como delantero. Ujú. Recuerdo que hizo por varios partidos dupla con Roque Santa Cruz, por ejemplo. Aquel clásico que Roque mete 4 goles contra Cerro, la dupla de Roque era Eric López. Olimpia jugaba con dos delanteros en Putango Garnero. Y hoy Eric López es el volante por izquierda que tiene Olimpia. Se acostumbró a jugar en ese puesto. Luego, por ejemplo, aparece un jugador como Rodney Redes, toda de Palermo. Claro. Llegó también cuestionado porque no tuvo un buen pasar en Estados Unidos, Sin eh, minutos. sin minutos. Algunos incluso dijeron con sobrepeso, un poco lento. Pero a la medida que fueron pasando los partidos, entrenamientos, Rodney Redes se convirtió en una pieza fundamental de esta Olimpia. Yo diría, si hay que hacer Clave. un podio, Alcides, de tus 3 jugadores capitales de este Olimpia campeón, sé que hay muchos y Hay que muchos. muchos tienen importancia,
Pero si te tenés que quedar con tres, Yo comienzo con Olveira. Gastón Olveira creo que es demasiado importante para esta campaña. Richard Ortiz, por el conste que se perdió varios partidos por lesión. Y en tercer lugar pondría a Rodney Redes. Rodney Pero Redes. la gran apuesta de Palermo fue Hugo Adrián Benítez, Sí. que estaba a punto de irse a un club de intermedia como el 12 de junio, tal cual como él reveló en estos días. Y fue la apuesta que le sirvió, fue titular en la mayoría de los partidos de Olimpia, y incluso relegando al banco de suplentes a jugadores de categoría de más categorías que él, ¿verdad? Así es. Hugo Adriano, una grata revelación en Olimpia. Injustamente cuestionado por algunos hinchas en redes sociales, leo siempre que dicen el 9 sin gol, el goleador sin gol. Porque es cierto, Hugo Adrián no tiene muchos goles. Creo que un paro tiene 3 goles en el campeonato como mucho. Pero juega titular todos los partidos y le da una gran mano a Palermo en cuanto a lo táctico. Le sirve Claro. mucho a Olimpia. Hugo Adrián Benítez, sin duda. Podría decirse que es el primer defensor porque es el que hace el trabajo sucio de, de pelearlas todas, como se dice, y de ensuciar la salida de los rivales. Así es. Yo coincido en cuanto al podio, coincido con los tres jugadores, pero en el segundo puesto le quiero dar a Rodney Reed. Yo coincido en que Olveira para mí fue y es la gran figura que tiene Olimpia, sin duda alguna. El arquero uruguayo que llegó a comienzos del 2021, ya está por cumplir 4 años al frente de la institución y le salvó a Olimpia en muchos partidos, pero no solo las tapadas. O sea, Olveira da mucho más que tapadas, la seguridad que transmite, el orden que pone en su defensa, la voz de mando, es uno de los capitanes que tiene Olimpia. Creo que es el mejor semestre de Olveira, yo no sé, desde que está en Olimpia. Sí, coincidió el mejor semestre. Recordemos que Olveira llega y es suplente primero. Alfredo Aguilar era titular. Luego Aguilar creo que se lesiona y Olveira aparece en algunos partidos, muestra un gran nivel. Luego vuelve a perder el puesto y una vez que agarra esa titularidad ya no la suelta. Y sin duda alguna es jugador de selección. Uruguay lo citó un par de veces, no llegó a debutar. Por eso está la expectativa ahí de la selección paraguaya. Recién en enero del 2026 Olveira va a poder ser elegible para la selección, es decir, 1 año, 2 meses, no falta mucho tampoco. Así que puede ser una apuesta importante para el fútbol paraguayo, para Olimpia y para la selección. Y el segundo lugar yo le quería dar a Rodney Redes, Ujú. porque fue importante por los goles que marcó. Es cierto, Richard también, pero Rodney fue, me parece que la grata revelación de Olimpia. Juega muy bien por derecha, se conecta bien con César Olmedo, el lateral derecho, con los delanteros y tiene gol, tiene llegada profunda al área, lastima. Así que no es un jugador que pasa desapercibido, que cumple tácticamente, es un jugador que lastima y que cuando tiene sus ocasiones las aprovecha. También tiene muy buena pegada, incluso varios tiros libres quedan a cargo de él. Tiene goles de tiro libre, remate de media distancia, buenos centros. Y repito, se conecta bien con sus compañeros, sabe leer las jugadas y los partidos. Y siempre es un arma importante en el ataque de Olimpia. Y luego lo que decíamos, Richard Ortiz, hoy ya sin tanto recorrido quizás, pero me parece que el emblema de este Olimpia, la pieza clave ahí en el medio campo, ese motor de juego. Y no solo eso, lo que significa Richard para los rivales, para el ambiente y también, por ejemplo, para el árbitro. O sea, no es lo mismo que se vaya a hablarte o protestarte un Richard Ortiz que otro jugador. Así que Olimpia tiene, me parece, esa columna vertebral ahí con Olveira, Richard, y arriba lo que decíamos de quizás hoy Prato que es suplente, Hugo Adrián, Rodney Redes. Así que Olimpia está bien. Olimpia fue el equipo que más puntos sumó a lo largo del año. Se ganó el derecho a jugar la Supercopa. Va a jugar la Supercopa en enero, 3 días antes, 2 días antes del comienzo del campeonato. El 22 de enero Olimpia va a jugar la Supercopa, primer partido oficial, ante Libertad Nacional, el que salga campeón. Con el que se levantará, ¿verdad?, la temporada 2025. Así que ese va a ser el primer partido de la temporada 2025. Se va a definir un título. Olimpia seguramente con esa espinita de lo que pasó con Ameliano Claro. aquella temporada del comienzo del 2022 donde Olimpia pierde esa Supercopa.
ante Ameliano. Su bestia negra. Su bestia negra, que le ganó este clausura, la primera rueda. Pero es cierto, históricamente Olimpia le costó. Con Ameliano, como en el pasado le costó, por ejemplo, con Tacuarí, Sol de América, Petiró, si recuerdo en su momento, varios equipos denominados chicos que le complicaron la vida a este Olimpia. Y mirando el futuro, Alcides, decía vos, hablabas del Mundial de Clubes, yo creo que esa iba a ser más una cereza del postre, una frutillita, era un sueño. Es cierto que Olimpia estuvo muy cerca porque River llegó hasta semifinales y era la única opción que tenía Olimpia. Literalmente estaba a 2 fases, a 3 partidos de que eso pueda ocurrir. Pero River pierde ante el Mineiro, que pasa a la final, y entonces ahí ya se queda sin chance alguna Olimpia. Pero importante aprendizaje también para Olimpia y para los demás clubes paraguayos, con miras al próximo Mundial de Clubes, por ejemplo, que va a ser en el 2029, Claro. y que van a sumar las participaciones en Copa del 2025, 26, 27 y 28. Para no descuidar ningún partido. Todos los Claro. partidos Y van a todos ser. los puntos. Claro. No va a ser lo mismo pasar o no pasar a octavos. No va a ser lo mismo llegar a cuartos. O sea, llegar a cuartos, semi, por más que uno quizás quiera ser campeón. Pero todo eso va a ayudar y a la larga va a sumar. Y también, como decía, no descuidar el campeonato, porque si un año no clasificas a Libertadores, perdés muchísimo. Y eso le pasó a Olimpia, por ejemplo, este año que no jugó 2024 Copa Libertadores. Iba a sumar más puntos, quizá iba a tener más tranquilidad, qué sé yo, le iba a poder pasar a, por ejemplo, Boca Juniors. Olimpia, si jugaba esta copa, quizás era muy probable que le pasen puntos a Boca y clasifique. Por más que River no sea campeón, Olimpia iba a clasificar. Pero como Boca tenía más puntos y Boca tampoco participó de esta edición, entonces Boca fue por ranking, River también, y Olimpia se quedó con las manos vacías. Entonces todo esto va a sumar a partir de ahora y los equipos van a tener que tener en cuenta también a la hora de armar sus planteles. Para el 2025 Olimpia tiene un tema que es la inhibición de FIFA, decía el presidente Rodrigo Noves, que tiene que pagar alrededor de $2 millones para levantar esa sanción y poder contratar. Ya se habla de refuerzos. En cuanto a cantidad, al menos el presidente deslizó que podrían ser 4 o 5. Así que hay que ver lo que pasa con Olimpia. Ese es el panorama. Entonces, de Olimpia coincidimos un justo campeón. Después de 2 años vuelve a coronarse. Olimpia había salido campeón en el Clausura 2022 con Julio César Cáceres como entrenador. Luego lo gana todo Libertad, los dos del 2023 y el primero del 2024. Y Olimpia 2 años después vuelve a ganar el 2022. Vamos a hablar de los descensos, pero antes, 1 o 2 minutos al CIES. Cerro Porteño. Para el olvido, me parece, este segundo semestre. El primero maquilló un poquito con esa pelea hasta el final de la apertura. Un análisis rápido de Cerro, qué hay que hacer, borrón y cuenta nueva, ya se acaba el año, se acabó, técnico nuevo, plantel nuevo. ¿Qué pasa con Cerro? Además, está decir que Cerro Porteño cierra un año horrible. Debe ser de los peores en la historia de Cerro Porteño, ¿verdad? Eh, Perdió incluso el subcampeonato que venía, entre comillas, con ese premio hace 5 torneos, ¿verdad? Y yo creo que tiene que comenzar la reestructuración desde sus cimientos, desde sus bases, ¿verdad? De hecho, que lo tiene que hacer así porque Cerro Porteño no puede mantener, no puede caer más bajo porque esto creo que es el piso, ¿verdad? No puede seguir hundiéndose más. Y hay jugadores que ya no pueden seguir en Cerro Porteño porque necesita jugadores de jerarquía que marquen la diferencia. Y hoy en Cerro Porteño cuesta encontrar uno. Creo que Francisco da Costa, hasta Jan perdió esa calidad y esa relación que tenía con el público por esos rendimientos que había mostrado en torneos anteriores. Pero ahora creo que en la en esa imagen, Jan, su imagen también está deteriorada, ¿verdad? Entonces tiene que hacer contrataciones muy fuertes para poder buscar pelear por el torneo Apertura del próximo año. Con otro entrenador, creo que va a ser Sí. así. La dirigencia de Cerro Porteño va a contratar otro entrenador. Creo que se dará a conocer en los próximos días. Yo creo que Cerro necesita un entrenador con espalda, con experiencia,
con voz de mando, que no le tiemble el pulso si tiene que dejar en el banco a tal o otro jugador. Y Cerro necesita una renovación de plantel también. Es cierto, ¿no? Es difícil despedir a 30 jugadores y traer 30 jugadores nuevos. Pero por lo menos la mitad, 15 jugadores, 12, tenés que limpiar de tu plantel, traer otros 12, 13 jugadores y dentro de esos, por lo menos 5, 6 jugadores o 4, 5 refuerzos de nivel que le puedan dar otra cara a este Cerro y recuperar a jugadores capitales. Cecilio y Iturbe, cuando ellos estuvieron en cancha, Cerro estuvo más o menos bien, no te diría bien, pero con ellos Cerro intentó por lo menos pelear esa apertura. Luego sin ellos ya se hizo casi imposible, por más que tuvo algunos que otros nombres ahí con experiencia, referentes, pero tiene que haber un cambio profundo en todos los sentidos. Y la cabeza me parece que tiene que estar más presente. No, seguramente Zapac está en el día a día de Cerro, pero no se lo No ve se percibe, tanto, no no se sé, percibe. no se hace notar. Como parece que en Cerro cada uno hace lo que quiere, los jugadores no hacen lo que quiere el técnico no sabe. Con el respeto de Jarazaguer, creo que llegó en un mal momento y se corroboró todo a lo largo del tiempo. Hoy va a dejar de ser entrenador de Cerro Porteño. Cumplió su sueño, pero les fue muy mal. Y hay que ver qué pasa con Cerro, pero sin duda tiene que hacer un cambio de 180 grados si quiere pelear el torneo clausura, recordando que Cerro va a jugar en fase 2 de Copa Libertadores. Tiene que pasar 2 fases para llegar a la fase de De grupos. grupos. Y para ir cerrando, recordamos los 2 descendidos, Sol de América y Sol de América. Tacuari. Sol de América increíble, luchó tanto para volver a primera luego de haber descendido en el 2022, el 2023 juega en intermedia, hace una gran campaña, vuelve rápido y ahora vuelve a bajar. Es como que comete los mismos errores, no sé si la dirigencia, plantea el cuerpo técnico, pero algo evidentemente se hizo mal en Sol, se quiso despertar, pero ya era tarde, ya fue tarde. Intentó reaccionar, no le alcanzó evidentemente por todo lo mal que hizo a lo largo del año apertura-clausura. Y hoy vuelve a la intermedia, lo mismo Tacuari. Tacuari duró más, Tacuari duró 3 temporadas en primera división, ahora vuelve a bajar. Y los 2 nuevos equipos que va a tener la primera división del fútbol paraguayo, Deportivo Recoleta y Atlético Tempetagri, 2 equipos que ya estuvieron en la élite del fútbol nacional en su momento, hoy vuelven después de más de 20, 25 años. Y ese es el panorama del fútbol paraguayo en el 2025. Recordemos, el campeonato va a arrancar el 24 de enero. 2 días antes se va a jugar la Supercopa, que va a ser el primer partido oficial que vaya a otorgar un título oficial entre Olimpia y el ganador de la Copa Paraguay. Alcides, muchísimas gracias. También a Renata Carballo por la asistencia. A los oyentes también por estar ahí del otro lado. Nosotros nos reencontramos en un próximo episodio. Gracias. Chao.